Bueno, Ok. para todos los que están conectados, Javi, un gran amigo, un ser muy, 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 muy querido, es uno de los capos, creo yo, que hay en esta industria. El señor que tienen enfrente ha hecho el casting de muchas películas, trabaja con gente muy conocida en Latinoamérica, pero pues dentro de los trabajos más reconocidos está el reciente, su nominación al BAFTA, bravo por eso Javi, con Los dos papas. Hizo el casting de Relatos Salvajes, hizo el casting de Residente La Odisea de los Giles, que ahí está Andrés Parra, y La Cordillera, bueno, en fin, un montón de películas argentinas pues, que hemos visto en toda la región. Javi, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos, gracias por la invitación y buenísimo volver a verte después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo, sí. Bueno, Javi, entremos en materia. La idea es hablar un poco de tu experiencia como director de casting, un poco lo que estás haciendo hoy en día y más que una entrevista, que nos cuentes un poco las experiencias con las películas, por ejemplo, con lo del Ángel, con relatos, bueno, toda esa experiencia de películas tuyas. Entonces, voy a comenzar preguntándote, hablemos de tu trabajo de director de casting más de cine. Has trabajado con directores y actores muy reconocidos en Hispanoamérica, ¿no? Sí, sí, he trabajado con muchos de ellos, la gran mayoría argentinos, pero a través del trabajo y de que muchas veces se ha buscado mucho talento acá en Argentina de actores, me ha tocado como colaborar con proyectos internacionales de México, de Brasil, bueno, sí, mezcla como con distintas colaboraciones así de a veces no tal vez hacer un proyecto completo, pero sí aportar algo a un actor a un proyecto de afuera. Y digamos, eso me hizo estar en contacto muchas veces con directores de casting de otros de los países y muchas veces también con actores de diferentes países. Bien. Eh, bueno, Javi tuvo también, gracias a Javi, yo estuve apoyando también en como él explica en lo de West Side Story. Él estuvo a cargo también de todas las audiciones de Argentina. Casi queda un argentino. Pero bueno, bueno, ahí está, ahí está. Bien. Sí. Javi, en esa búsqueda que has hecho por toda la región, teniendo en cuenta lo que nos contabas, ¿con, con qué te has encontrado? Por ejemplo, en la cordillera tú viste actores de muchos países. Tú como persona que trabaja en esto, ¿cómo sientes que está el talento de toda la región de Latinoamérica? ¿Cómo ves que estamos? Eh, bueno, mira, en esa experiencia concretamente, en La Cordillera, para los que no la vieron, es una película de Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín y por Dolores Fonsi y Erika Rivas, principalmente, ¿no? Eh, es una película que quien no la vio la recomiendo, es una gran película compleja, pero llena de excelentes actores y muy diferente a, a casi todo, y creo que es una película que con el tiempo yo revaloro porque además haber trabajado fue como la oportunidad de trabajar en una película enorme latinoamericana, como muy pocas veces hay de ese tamaño y con estas características que tienen que ver con el casting, que son buscar actores en muchos países diferentes. La película trataba de una cumbre de presidentes y junto con el director Santiago Mitre y Mariana Mitre, que también fue codirectora de casting de la película, eh, había que darle, es una película con un tono muy realista, darle mucha verosimilitud a todo y enseguida nos dimos cuenta que por más de que tenía un costo muy alto y la producción de la productora KIS, digamos, lo apoyó, los actores deberían ser los que hacían los personajes, los diferentes presidentes de los países latinoamericanos, deberían ser actores de diversos países, ¿no? No, alguna vez, como siempre se trata de hacer todo o más pequeño, porque los recursos que tenemos para películas en general, para muchas, pero para las latinoamericanas, alguna vez creo que existió, no sé si fue un chiste, como decir, bueno, buscar actores argentinos que hagan distintos acentos, y la verdad es que a la película no le venía nada bien, no tenía ningún sentido para esa película. Y ahí nos tocó ampliar a buscar el presidente de Brasil, que era muy clave en la película, el presidente de México,
de Colombia, después teníamos, bueno, en Chile, ¿no? O sea, y esto nos dio la posibilidad de abrir el juego con un montón de profesionales de esos países y nos encontramos, a muchos los conocíamos, o muchos eran actores con los que queríamos trabajar y, queríamos, a mí me gustaban mucho y me parecían una gran oportunidad para poder convocarlos o para poder presentárselos al director y poder, digamos, lograr tenerlos en la película. Yo creo que es una película que tiene como la creme de muchos actores, de los actores latinoamericanos, y, y incluso para uno de los roles, que era un psiquiatra que venía a atender a un personaje, también contamos con un actor chileno, porque la película en sí, en la ficción, sucedía en Chile, En Chile. casi toda la película, y entonces, bueno, ahí fue un lujo de trabajar con grandes actores, pero la verdad es que vos me preguntás por el talento. Yo creo que en todos estos países está lleno de grandes actores, o sea, eso fue como darnos cuenta. De hecho, ese fue el lujo de la película. Iban y venían para la filmación y llegaban a Buenos Aires o a Chile actores maravillosos. eh, para los que no la vieron, digo, están de Chile, Paulina García, Alfredo Castro. E incluso previo a todo este estallido de las series, no sé, creo que ya pasaron como 4 años o algo así, menos, y nos encontramos con un actor que tenía así la fuerza para ser un Wow. presidente de Brasil y una potencia, y donde el actor lo tenía que poder demostrar eso en muy pocas escenas, porque el protagonista de la película era el presidente de Argentina. Entonces todos esos papeles que hicieron estos actores tenían que ser grandes actores para hacerlos en, en sus pocas escenas, hacernos creer que eran los presidentes de cada uno de sus países. Y para mí eran como los presidentes de la actuación de cada uno de esos países. Javi, ¿hicieron casting o los escogieron directamente? No, Y no, no. estuviste en todos los países? ¿Cómo? ¿Estuviste en todos los países? No, físicamente no estuve en los países. Físicamente estuve, creo que solamente en Chile, pero contactamos a directores de casting de los distintos países. Estoy tratando de pensar, pero la verdad es que hicimos en muchos países casting, más allá de incluso, no, en Brasil hicimos casting. Trabajamos, que eso está bueno contarlo, trabajamos como con otros directores de casting de distintos países, y esos fueron como nuestro filtro hacia. No podíamos abrir nosotros solos, ir a ver qué actores había en Brasil, qué actores podían ser en México, pero hicimos casting en muchos de los países. Algunos castings más acotados, hicimos en Ecuador también, que era un personaje también y con la cual no tenemos mucha relación, podría decir, industrialmente, y nos hicieron un casting ahí. No, Brasil, México, Ecuador, Colombia, Chile, bastante, sí. Para un proyecto, no sé, yo no había tenido la posibilidad de con ninguna película poder ampliarnos a tanto. Esto fue gracias a una producción grande de KIS Films, que es la productora en la que yo estuve muchos años trabajando, como 8, como productor ejecutivo y como también director de casting de varios de los proyectos. Y esta es una productora que encontró que había un valor artístico, y aunque tenía un costo muy alto, de hacer este despliegue. Y si hay algo que creo que pasa en esa película, es que el tono está totalmente logrado, y en gran parte a las grandes actuaciones, porque Claro. generar una cumbre de presidentes tal vez para otros países es un poco más fácil, para hacer una película americana y todo, pero para una Argentina era un gran desafío. Bien. Javi, cuando un director de casting debe ampliar su rango de búsqueda, como te ocurrió con Lorenzo Ferro en El Ángel, una pregunta es el director quien te lleva a eso porque no le gustan las opciones que estás mostrando,
o es una decisión propia por buscar más opciones? Porque en El Ángel estuviste viendo mucha gente hasta que encontraste a Lorenzo, ¿no? Sí, pero voy a aclarar algo, porque yo hice muchas películas, como en los últimos 8 o 9 años yo trabajé como productor ejecutivo en esta gran productora, lo insisto, porque digo, por el tamaño de las películas que nombraste, El Clan, Relatos Salvajes, La Cordillera, incluso a través de ella, de esa productora hicimos Los Dos Papas. Eh, Hice, como hacía bastantes roles, teníamos, muchas veces tuve muchas colaboraciones con directores de casting de acá. Hay una gran directora de casting que se llama María Laura Berch, que hace 1000 proyectos excelentes, que tiene, digamos, muchas, hace cosas específicas muy buenas, además de que es coach también. Y María Laura había comenzado la búsqueda y antes de que la película como proyecto llegue a KIS Films. Y lo que es interesante es que cuando llegó, Lorenzo ya estaba y ya había hecho varias pruebas. O sea, es como que Lorenzo apareció con ella y con varios entrenamientos, y después de eso, y de que la película se gestó incluso como un proyecto más grande al llegar a esta productora, se abrió una búsqueda para ir a fondo a ver si realmente quién era este personaje, que además era un personaje muy conocido de la historia criminal argentina, o sea, un personaje que había existido con características físicas muy icónicas, que había que en este caso no era lo mismo que se parezca que no se parezca, sino que era muy importante también que se parezca al personaje real, habiendo tenido a Lorenzo, que tenía unas contras, que era que nunca había actuado, o sea, no es que era un joven estudiante de teatro, no, o sea, generaba, como siempre, que en las películas se toma una decisión para un protagonista, y para un protagonista que nunca ha hecho cine, que nunca haya actuado, era un riesgo muy grande y que había que madurar esa idea antes de poner en marcha una producción. Entonces, de ahí que junto con otros directores de casting que colaboró mucho, que es Yair Said y Katia Shefman, eh, que también con ellos colaboré en muchos proyectos, colaboraron conmigo, incluso en este que contabas de West Side Story para Spielberg, o para Relatos Salvajes, o para muchos otros. Eh, Abrimos otra nueva búsqueda de como, yo no me acuerdo si fueron cerca de 1000 chicos. Wow. Para hacerla corta, terminó en Lorenzo, pero después de haber hecho, incluso me acuerdo, unas pruebas con Lorenzo y con actores que están en la película, como, bueno, uno del Chino Darín, para ver cómo funcionaban, así todo, se tardó mucho en decir, bueno, vamos adelante con él. Eso fue fundamentalmente por Luis Ortega, el director, que sentía muy fervientemente que él iba a poder trabajar con este chico, que en ese momento eso, su, su contacto con la actuación era que su padre es un actor de Ujú. argentino muy conocido, pero su contacto con la actuación eran las pruebas que había hecho para la película, nada más. Pero Luis Ortega lo sentía y no se equivocó. O sea, verlo a Lorenzo en la película es totalmente hipnótico, uno no puede sacar los ojos de su actuación y logra algo, no sé, muy especial, muy original. eh. Bien. Javi, cuéntanos un poco del proceso que llevaste con Los Dos Papas y Relato Salvaje, por hablar pues de alguna de las películas que has hecho. Las nominaciones y los premios de los proyectos en los que has estado. Cuéntanos un poco del BAFTA, toda Ah, esa experiencia. Cuéntanos un a ver, poco, les porque cuento un Relatos ganó poco. Oscar. Bueno, los Dos Papas, nominación también Pará. con tu No, trabajo. Relatos estuvo nominada al Oscar, pero no lo ganó. ¿No lo ganó? No Ok, lo ganó. ok. Pero también estuvo en la competencia oficial de Cannes ese año. A ver, vuelvo a aclarar siempre, pero como me gusta ser súper claro, esos dos castings también fueron colaboraciones, llevando adelante, digamos, porque
como este rol que cumplía yo en esta productora, como productor ejecutivo, siempre estaba muy pegado al casting, a todas las decisiones que tenían que ver con los elencos, entonces sí necesitaba de equipos, como los que mencioné algunos, para poder hacer, o tal vez, no sé, las búsquedas, no sé, o tomar varias de las audiciones, no sé, como una mezcla de trabajo, como un gran equipo de trabajo, porque eran películas grandes. Ya que me preguntabas por los BAFTA, bueno, la película Los Dos Papas, para supongo los que están escuchando acá es que les interesan todos estos temas de películas y de cómo se hacen y de actuación, entonces cuento, la película llega a Argentina para ser un servicio es un servicio de producción que contrata en Argentina una productora inglesa, porque la base de la película, para los que lo vieron en Netflix, sucede en Italia, que es esta conversación entre los personajes de Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, que son los personajes de los dos papas, digamos, pero que está basado en una obra de teatro, y en todo lo que hablan del pasado, sobre la vida de Bergoglio, son todas escenas que sucedían en Argentina y que la productora venía a filmar en Argentina durante unas cuantas semanas. Era una producción muy grande para lo que estamos acostumbrados acá, pero no dejaba de ser una parte. Y para esa parte, al igual que otra parte italiana, hubo diversos equipos. Yo con otros directores, también Gabriel Villegas, los Villegas Bros, otros grandes directores de casting de Buenos Aires, que es con quien fuimos también a los BAFTA, con Gabriel Villegas, y en Italia otros dos directores de casting. Entonces, me fui un poco por las ramas, pero para explicar por qué es una película, no, pero porque es una película que tiene una particularidad, que hay 5 directores de casting, de Inglaterra, de Argentina y de Italia. Entonces, bueno, en esa colaboración es que se arma la película, que está llena de personajes por todos lados, ¿no? Además de ellos dos. Y bueno, la verdad que es una película que la filmamos 2 años y medio atrás, o sea, y el casting fue anterior, tardó mucho la postproducción hasta que se estrenó, entonces y se estrenó medio casi al momento del fin de año, donde empezaba, bueno, fue este año, pasaron tantas cosas este último mes que parecen muy lejano, pero se estrenó la película y enseguida pasó esto, que al menos yo no me lo esperaba, pero creo que varios tampoco, es que la película quedó en muchos premios, ¿no? Digamos, nominada para muchos premios. Y este año sí estaba bueno que los premios BAFTA de la Academia Inglesa incluían por primera vez el rubro de casting de una película, para premiar a los directores de casting. Entonces era muy especial. Yo me acuerdo que había leído esa noticia de que iban a agregar la categoría y bueno, voy a hacerlo cortito, pero también es divertido, es que cuando las nominaron pusieron a la directora de casting inglesa, pero habíamos sido 5 con la nominación. Y de Italia me escribieron los directores de casting y dijeron, esto no puede ser así, porque bueno, si no ves la película, somos 5 directores de casting, esto así lo decidieron también los productores, a veces los créditos tienen un montón de vueltas, ¿no? De De cómo se... vueltas. Pero en este caso era la placa que está ahí. Bueno, pero entonces escribimos a BAFTA, ¿no? Como para decir, si es el primer año que van a nominar a directores de casting, ¿por qué no hacerlo bien? Bueno, para hacerlo Claro, obvio. corta, lo corrigieron y terminamos ahí en Londres, o sea, primero por un trabajo que creo que quedó muy, muy bien, o sea, el feedback de la película fue muy bueno, al público le gustó mucho, me parece que leí como tal vez a los críticos no tanto, pero creo que a la gente gustó mucho, un feedback increíble de la película y bueno, creo que a través de los personajes y de los actores elegidos es que hay gran parte del éxito de la película, por supuesto los dos principales que, que, que hacen una actuación así memorable, pero bueno, así que nada, fuimos a Londres, estuvimos, nada, viviendo como un cuento medio de ¿Competías con hadas. Joker y con quién más? Con Joker, con Once Upon a Time in Hollywood, con...
Él Bueno, lo tengo. Bueno, una más que no me acuerdo y otra que me tendría que fijar en el iPad, pero se me fue ahora, tal vez me va a venir. Nosotros, yo creía que iba a ganar la película de Tarantino, es una película a mí que me encanta y que también me pareció que estaba llena de personajes y actores muy, muy atractivos, muy buenas decisiones y qué sé yo, pero ganó Joker, a mi entender, que también es una película que a mí me gustó mucho y que por supuesto que el trabajo que hace él, Joaquin Phoenix, es muy, muy bueno. Creo que cuando la gente votó, pienso yo, en la academia, uno cuando dice, bueno, casting primer año, no sé si lograron poder votar directores de casting o casting, y uno dice casting Joaquin Phoenix, y ahí está. Pero bueno, es un gran paso que aparezca el rubro director de casting sí. como nominación para dar un reconocimiento, un trabajo que creo yo, que creo que no sé si es una de las preguntas que hablamos, que podíamos hablar, pero que es sobre claramente el director de casting no es quien tiene la palabra final, es una colaboración con un director siempre, eh, pero lo es también la fotografía, la dirección de arte, el vestuario, que no es que va a un fotógrafo y hace la luz que se le ocurre y el director va a filmar con la luz que le puso el fotógrafo, no, es parte del resultado de una colaboración. Por eso el reconocimiento de este rubro me parece muy bueno porque es igual que otros. Yo hice muchos trabajos en el mundo del cine y la publicidad, fui asistente de dirección, fui productor ejecutivo, fui director de casting y conozco perfecto, digamos, todo el proceso de vivirlo hace 20 años o un poquito más, y es parte de lo mismo, donde es un especialista en un tema, donde hace con su conocimiento y con la búsqueda que va a hacer una, propone al director a través de su mirada y a través de lo que leyó en el guión, y juntos eh, van definiendo qué es lo que queda, pero trabajando para un director, ¿no? Que es el... Javi, ¿alguna vez le has dicho a qué tipo de proyectos les decías que no? ¿No te interesa como historia? ¿Y, y qué proyecto te hubiera gustado de pronto hacer? eh, no, a ver, No, te lo pregunto porque tenemos un amigo director de casting que nos decía en Portugal, yo no hago historias de narcos. Y yo decía, pero pues son historias, no, ¿no? ¿Qué historias no, no harías tú, Javi? no sé, nunca me vi entre una historia que digo, esta historia no merece ser contada. Tal vez nunca me lo puse a pensar porque no me crucé con eso, o sea, me crucé en general viendo mi currículum con grandes directores, no todos igual, pero digo, con muchos, que al momento de que me llamaron para trabajar, yo dije, qué suerte que tengo, porque había mucha gente que me intrigaba saber cómo era su proceso de trabajo y, y lo viví como haciéndolo directamente, como por ejemplo Martín Rechtman, que es un director argentino que para mí es una maravilla, todas sus películas muy especiales, muy diferente a todos, películas como Los Guantes Mágicos, Dos Disparos, Silvia Prieto, es como el padre del indie de, de todos los que siguieron acá, y cuando me llamaron para trabajar, que toda su actuación en las películas es muy particular, pero muy parecida en todas sus películas, bueno, me pareció genial tener la oportunidad de verlo, digamos, en primera persona. Después de lo que hubiera querido, pero porque lo mencionaste, es que, no, me hubiera gustado que ese actor argentino haya quedado para West Side Story. Me parecía algo muy, Muy. digo, sí, me hubiera gustado mucho porque llegó muy, muy lejos y porque fue, digamos, porque fue un proceso así, muy intenso a lo largo de todo un año y de viajes a Estados Unidos y donde hay que decir que, bueno, no por un complejo de inferioridad, pero estar un día como estuve yo y que te llamen y era un 1 de mayo, me acuerdo que era como decir, bueno, te llaman para hacer parte de una búsqueda de una película de Spielberg, fue como
algo muy, muy impactante en ese momento, esa llamada, y ponérselo a hacer. Y entre los personajes que fuimos viendo, que lo hicimos con este director de casting y actor, Yair Said, y con Katia Sheckman, ¿no? Que empezar a buscar, empezar a ver que había una cantidad de talento argentino también para un rubro que era el musical, que está lleno también de grandes talentos, y que uno vaya pasando, digo, pensando que ese que iba pasando y pasando las etapas competía contra actores de todo el mundo, y especialmente con los americanos, que son los reyes del musical, decir, bueno, ese actor tiene todo el talento y la formación para estar ahí y durante muchos, muchos meses. Ese me hubiera gustado. Javi, me preguntan aquí qué sintió el actor después de tantas sesiones, porque a veces hacen muchas sesiones y creen que van a quedar con el personaje y a veces no quedan. ¿Cómo lo ¿Cómo, tomó el cómo? actor? El Ah, el actor que actor, casi para el queda. actor, mira, el actor aprovecho porque justo acabo de ver no había podido leer nada abajo para concentrarme en lo que hablaba, pero decían si llamo actores no famosos o si llamaba, porque ahora no estoy haciendo trabajo de dirección de casting. Por supuesto, es un argentino, es el que hace, o sea, los actores para cuando haces casting de acuerdo a cierta, no sé, pueden ser famosos, no famosos, no importa nada, digamos, hay para un proyecto sí, para un personaje sí, para otro no, y de hecho este actor de, de lo de Spielberg, bueno, no diría que es alguien famoso, digo, no sé si es una palabra fea usar así como de actor famoso, va, no sé, pero bueno, digo, era un actor que a ese lugar llegó con el talento suyo y su formación, que era muchísima para hacer eso. Entonces ahí preguntaba si era famoso. ¿Cómo lo llevaba? Y la verdad que creo yo que fue como un apoyo porque varias veces es alguien, justo hoy pensé, en él, pero digo, porque establecimos un contacto y él, no sé, como una especie de contención, de saber que esto no podía ser. Yo creo, pero esto es como muy íntimo, pero creo que lo pudimos acompañar muy bien en ¿cómo decirte? En un proceso muy complejo, porque no sé si pueden contar estas cosas, pero sí, él tuvo un contrato, digamos, para poder tener prioridad por si llegaba a ser él el que quedaba. Digamos, esta cosa muy profesional americana de mientras avanzaban lo tenían a él reservado, pero y con viajes y con muchos momentos y pruebas con el director y todo, pero que una posibilidad era terminar y quedar igual que bueno, con la experiencia de haber hecho esto y Sí, haber obvio. demostrado. Pero, y ahí quedó, y después le salió otro proyecto importante, y es una persona muy talentosa que tendrá sus oportunidades, pero sí, es difícil, habrá sufrido internamente, pero yo creo que lo llevó muy bien, tuve como una sensación de alguien que tenía todo esa cosa que a mí me pasa así hablando puntualmente de los actores, que es como que creo que tienen que tener es mucho entusiasmo para hacerla, mucho compromiso con una prueba, pero también después poder soltar, ¿no? Y no quedarse, como hay todo una, un proceso que muchas veces se ve, que es inevitable, pero que hay actores que lo llevan mejor y otros peor, que es hacer la prueba, darlo todo y también dejarla ahí, ¿no? Eso quería preguntarte, Javi, porque para muchos actores les cuesta a veces soltarlo. Salen de los castings sufriéndolos y les cuesta mucho soltar esos procesos cuando no quedan. En tu experiencia, ¿qué puedes decirles sobre eso? Yo bueno, hay un actor que justo es el de los dos papas, que es Juan Minujín, que es un gran actor argentino, es el que hace de Bergoglio de joven en Los Dos Papas, que es un actor que yo conozco hace mucho tiempo y que siempre admiré y que siempre estuvimos como cerca de alguna manera, que él siempre para mí tuvo, pero yo lo conozco desde cuando hacía publicidad y yo era asistente de dirección de publicidad, que tenía como una gran dignidad al momento de hacer el casting y me refiero que no porque otros no sean, pero
pero tenía como una cosa de, es un gran actor, muy talentoso, que tenía eso, ir, darlo todo, pero el peso de todo lo personal y todo lo que sabemos que un actor es una oportunidad, ese momento y todos esos nervios que le pueden ganar, o todas las cosas extras a ese momento de estar haciendo esa prueba o lo que sucede en esa escena, muchas veces le ganan, ¿no? Eh, y yo con él siempre veía que no, que era, lo doy todo lo que yo sé lo pongo acá, o mi naturalidad, o mi talento, o lo que sea, porque lo hicimos para diversos personajes, y también algo como, y paso y continúo con mi vida con lo que tengo que seguir haciendo. No sé si me explico, digo, me voy, Sí. me voy a mi casa, tengo mis cosas, mañana preparo otro casting, mañana grabo otra cosa, mañana protagonizo, estoy haciendo una obra de teatro muy importante y sigo. La Y vida siempre sigue. yo, claro, y eso yo creo que es una energía muy buena para el momento de la audición. Más allá de que digo, no es por lo que quedas finalmente en un papel o no, nada más. Pero digo, esa energía siempre, incluso para nosotros, el que toma una audición, se agradece que estamos ahí concentrados en lo que vamos a hacer en ese momento y nada más. Y lo otro es todo parte del proceso y parte de, por supuesto, que está en la cabeza del actor por querer hacer, ya sea no solo por querer hacer ese papel, también hay que decirlo, por querer conseguir un trabajo, porque querés trabajar o porque necesitas trabajarlo, así como para, por ejemplo, el director de casting, que en esa prueba también se está jugando, decís, ojalá que este actor lo haga bien, que funcione, que yo cuando vaya al director tenga buenas opciones para presentar, que de un día que vimos a 6, 8 actores, ojalá que sean todas buenas opciones y no tengamos que ver que es no sé, sentir que el director en cuanto vea la primera palabra no le va a gustar, no sé, como todos estamos queriendo hacer bien nuestro trabajo y conseguirlo y lograrlo, ¿no? Javi, me piden aquí que por favor te pregunte si tuviste alguna anécdota con Hopkins y cómo te fue con Andrés Parra. No, con Hopkins ninguna anécdota porque ni siquiera lo vi en los BAFTA, él no estaba, sí estaba Jonathan Pryce. Hopkins, por estas características de cómo se rodó la película, Argentina no vino, porque él no tenía nada del pasado, digamos, lo que filmamos acá, con lo cual no lo vi. Lo veo ahora en Instagram, que lo empecé a seguir. Y después, y después, y Andrés Parra, en esta película, justo La Odisea de la Gila, yo soy productor ejecutivo, pero no hice el casting, más allá de que estuve muy involucrado en algunas partes del proceso. Sí, es verdad que lo contactamos a través tuyo, que me habías pasado los datos de él, cuando lo buscamos medio urgente y justo el Coincidió en director Argentina. el director lo quería conocer y Andrés estaba en Buenos Aires digamos, solo ayudé a que ese encuentro suceda. La experiencia igual con él para mí fue buenísima en el sentido de que me parece muy bueno lo que hace en la película, era un poco arriesgado porque no era un argentino, pero creo que también su personaje, toda la película es como una fábula de unos personajes, como un cuento, ¿no? O Sí. sea, los personajes no necesitan ser al 100% realistas y para mí él logra ahí que es un gran personaje porque es una película donde está muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y él era el malo de la película, y lo hace muy bien, tiene para mí una escena genial, un par de escenas geniales con el tipo de la alarma para el que vio la película, y después cuando descubre lo que descubre sobre el final de su personaje, que no solo es bueno lo de la película, sino el material en bruto era genial de todo lo que él hacía, embarrado y qué sé yo. Y después lo genial es cuando cortaba y poder hablar con él, que es una persona nada malo, es una persona muy encantadora, no sé, es muy especial, era como Y te un gran cuento, no sé si, personaje. no sé, no sé si Andrés te contó, pero uno de sus sueños era actuar con Darín. Y cuando le dijeron que iba a ser el personaje, no podía creerlo. O sea, se tomaba fotos, decía, puta, estoy actuando al lado de Darín. Súper Sí, bonito. sí, eso nosotros lo vivimos en la cordillera también con con los actores.
de habla hispana, digamos, todos los que estaban ahí, que incluso, bueno, para el brasilero también, venir a actuar con Ricardo ya era no solo de participar en la película, que era grande y que traía estas posibilidades de viajar, etcétera, sino que venir a actuar, casi todos intervenían con algo con Ricardo, que era el protagonista. Eh, sí, 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 Está es bueno. para cualquier actor de nuestra lengua, viste una gran cantidad de películas con Ricardo, porque todas viajaron mucho y es muy especial, sí, por supuesto, es como... Bueno, cuéntanos un poco del trabajo de Darín, para los actores que están viendo y que escriben acá, grande Darín, nos encanta Darín, es Mm. disciplinado, ¿cómo trabaja Darín? Bueno, mira, acá Leo es el número uno, el mejor de todos. Ah, no, yo soy. No, no, Ricardo Darín para mí es esa persona, no sé, no me alcanzan las palabras, para mí sí es un actor que genera una empatía increíble con el público, yo creo que es como que él nos podría contar cualquier historia, ¿no? Tiene una manera de actuar y ya yo no sé, yo cuando lo veo digo, es como que él es capaz de contar cualquier historia, porque así como hay directores que para mí son así, como Spielberg, por ejemplo, que puede tocar distintos temas, igual su manera de contarlo va a hacer que te interese un tema que tal vez no, a priori no te interesaba. Él también es alguien como a través de él podemos ver cualquier historia, como la de la cordillera, o como la de Nueve Reinas, o como todas las que hace. Y después, y trabajar con él sí, es excelente. O sea, es como si Javi, fuera que ese, parece todo muy redondo porque uno lo ve así, la gente es muy empático con el público, pero la verdad es que en el proceso de trabajo es una persona, bueno, muy divertida, muy cuidadoso con toda la gente que está alrededor de él. Es como si fuera, siempre lo vi funcionar en los sets de filmación como uno más del equipo técnico de las películas. Y estuvimos en proyectos, no sé en cuántos, en montones, La Cordillera, Séptimos, Relatos Salvajes, eh, ya no me acuerdo cuántos, ahí la Odisea de los Giles, y siempre es así, siempre es un placer. Javi, alguna vez leía que Darín no había estudiado la carrera teatral. Existe un debate de esos actores que no han estudiado, pero terminan haciendo carreras muy exitosas. ¿Qué piensas tú de eso? Mm, sí, para mí no es un debate, yo no o sea, en lo personal, ¿no? Ni en lo personal, ni como espectador, ni como productor, ni como director de casting, porque para mí después, a ver, es lo que cada actor pueda dar, su formación puede ser tan distinta, no podemos decir que los que vienen de un lugar son de una manera, o puede haber cosas en común, pero digamos, siempre se cruzan también con lo que los personajes van a necesitar, entonces por eso el cine se presta tanto para caras nuevas, gente que no trabajó, porque de la mano de un director, eh, digamos, el cine que está todo armado por partes, se va armando de partes y de donde el director decide qué indicaciones, dónde poner la cámara y un montón de cosas que pueden funcionar para un actor, un no actor, uno con muchísima experiencia, otro que no. En el teatro creo que es distinto, ir cada día a hacer una función y lograr eso que tiene que lograr el teatro, seguramente sea imposible para quien no tiene, digamos, bueno, no una formación formal, pero digo para alguien que empieza a hacer una obra y nunca actuó, ¿no? Eh, pero para mí, no sé, no es un debate, es como que la formación siempre sirve para las herramientas que el propio actor necesita tener, dónde se siente más seguro, en qué se apoya, dónde está su, su sostén, no sé, ¿no? Nunca, la verdad que nunca fue un dilema para mí. Entonces, me importa mucho el resultado. Es verdad,
ahora pienso que a mí siempre la formación, pero no quiero decir que quien no tenga una formación formal yo lo perciba inmediatamente, pero me he cruzado con actores con muy buena formación, por ejemplo, hay una actriz, Maricela Álvarez, que es una actriz que hizo la mujer de Javier Bardem en la película Beautiful de Iñárritu, que, que para mí fue un impacto verla, porque es una actriz como que tiene una gran formación, también de bailarina y todo, y logró siendo nada, digamos, no siendo una actriz de cine ni, ni venir puntualmente, fue esas decisiones de casting, de llamarla a ella en casting, que era como muy fuera de todo lo esperado, que con una gran formación atravesaba unas pruebas complejísimas que teníamos para esa película, complejísimas, de mucho texto, de mucho desparpajo, de, no sé, muchas... y yo me acuerdo de sentir que ella era como si fuera alguien que venía en el rubro de la actuación como de Harvard, tenía esa sensación, ¿no? Que hacía unas pruebas dificilísimas, de hecho tuvo que viajar una vez por, no sé, 10 horas a Barcelona y volver, Wow. y me parecía que eso, la formación que ella tenía y ese poder con todo eso que hablamos al principio, de viajar a Barcelona, hacer una prueba, después de haber hecho 3 pruebas para un proyecto tan grande, ir a trabajar con Bardem y todo eso, esa formación que ella tenía de saber qué hacer en el escenario o frente a una cámara al momento de hacerlo, más allá de todo eso, bueno, su gran formación la ayudó un montón. Pero no es la única, es como el arte, todas cosas, me parece, Claro. los rubros artísticos, uno no puede pensar si un pintor o no sé, un bailarín. Bueno, un bailarín no, es difícil, ¿no? Sin el bailarín sí o sí tiene que tener como la escuela y muy precisa, pero me parece que hay que, que el que no lo tiene, no sé, como lo adquiere en el trabajo, qué sé yo. Javi, en general, ¿cuándo un actor debería decir no en un casting? Perdón, de vuelta, ¿qué? ¿Cuándo un actor debería decir no en un casting? Eh, Te iba a decir no cuando no se sienta cómodo, pero es muy amplio eso, ¿no? Porque puede no sentirse cómodo No, te lo siempre. pregunto porque hay gente que dice hay personajes que no me gustan, pero hay que trabajar, hay historias que no me llaman la atención o está muy difícil esto y cualquier oportunidad hay que aprovecharla. ¿Qué piensas de eso? Bueno, a ver si pienso cómo son los procesos de casting de una película, dudo que en una escena o en un par de escenas que te puedan dar uno pueda tener toda la información para juzgar eh, si me importa o no el proyecto, eso digamos, parece que el trabajo, el actor y el actor tiene que, el casting son entrevistas de trabajo a la larga, ¿no? Como una especie de... eh, entonces, yo creo que hay que hacerlas. Después habrá, no sé, como por supuesto que puedes avanzar en un proyecto y terminar descubriendo que es algo que uno no se siente cómodo, no le interesa, o descubrir una historia que... Pero bueno, no sé si son cosas que se puedan hablar de manera general, ¿no? Ujú. Como decir, esto es así, porque no sé. Yo pienso que un actor tiene que ir a un casting en horario, con la letra bien sabida y, y habiendo analizado lo que le dieron, pero no con tantas ideas preconcebidas, como para poder escuchar lo que le van a pedir del otro lado, que quien se lo pida viene, es como un vocero del director, con lo cual esta persona ya sabe lo que está buscando, entonces hay que poder tener esa capacidad de adaptarse, y no mucho más que eso. Después me Javi, parece que todo lo otro es otra historia que viene después. Sí, está bien, no sé, a menos que, pues no sé, son personajes también, son ficción, entonces a menos que incluso en una escena puedas encontrar algo que no, hay que todavía hurgar mucho para entender si es un proyecto que uno no quiere hacer o no. va. Javi, ahora cambiemos un poco del tema y hablemos de tu nueva etapa como manager.
que sigues Sí, siendo productor ejecutivo. Cuéntanos un bueno, poco sobre eso. a ver, esto es un caso Muy. particularmente, sí, pero porque yo fui haciendo esos movimientos en mi carrera sin saberlo. Yo ya te dije, empecé a trabajar en cine en el rubro de la dirección de arte, porque fue la manera donde pude conseguir trabajo en cine en una época que creo yo que se filmaban, hubo un año, me parece que se filmaron dos películas en Argentina, fines de los 90 o algo así. O sea, algo que parecía muy, muy incierto y logré trabajar, digamos, entrar en una película en el rubro de arte. Después pasé a dirección, que era más cercano a algo que yo me había imaginado cuando estudiaba diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires. Y cada X cantidad de años yo fui cambiando, pero porque las cosas me fueron llevando, yo después empecé a trabajar como director. Empecé como segundo de dirección en la película Tiempo de Valientes de Damián Cifrón, después de haber sido mucho tiempo asistente de dirección en publicidad, y me tocaba en una época que la figura del director de casting no estaba tan instalada como ahora, por más de que, por supuesto, ya existía y había grandes directores de casting acá en Argentina. Me tocó hacerme como cargo del casting de la película y hacer las audiciones, y de ahí empecé a colaborar con esta productora Kramer y Sigman Films, y y trabajaba mucho para ellos en muchos proyectos que no se hicieron tan bien, y para otras productoras, y después esa productora me invitó a ser parte de su staff, y en ese cambio siempre seguí muy cercano al mundo de los actores, pero empecé a participar de otros procesos de otras partes del proceso de hacer una película, con lo cual ahí pasé, me convertí como en productor ejecutivo de varias películas. Algunas coincidí y fui productor ejecutivo y también director de casting o cabeza del casting. Y hace año y medio empecé a trabajar como, creo que año y medio, como manager de un par de artistas que, que, bueno, como director de casting me pasó de escuchar mucho la problemática de los actores. O sea, es algo que también lo podría haber empezado a hacer 10 años antes, porque siempre escuché a los actores y su problemática y sus temas con sus agentes, pero durante mucho tiempo no es que no lo sentí, sino que estaba desarrollando otra faceta. Participé de todas estas películas que conté, que por supuesto son como un tesoro dentro de mi vida y todo, o sea que lo tenía que hacer. Pero bueno, hace un año y medio apareció concretamente la posibilidad de hacerlo y de trabajar de una manera muy personal con los actores que trabajo, que son muy pocos, y como armar un equipo entre ellos y yo, tal vez no como siendo una agencia convencional, no soy una agencia, sino como trabajando un poco como manager, pensando juntos las cosas, como si fuéramos un equipo más que otra cosa. Y eso me despertó también como el entusiasmo de hacer algo nuevo, distinto, después de mucho tiempo de hacer lo anterior, y sentí que eso me generaba como un nuevo entusiasmo, y pensando también que está bueno si uno puede ir Muy, cambiando muy algunas distinto cosas a lo porque largo de la tienes, vida. muy distinto porque tienes tres actores nada más. ¿Vas a abrir en algún momento la puerta a algo más o la filosofía es algo muy, muy personal, muy íntimo? No me hagas Eh, cara, Javier. no, no, la verdad es que por ahora no lo tengo como un objetivo. O sea, así como conté que fui cambiando de una cosa a otra que fui haciendo, eh, sin haberlo pensado antes, pero sí mirándolo para atrás, vi que fui fluyendo con algunas cosas que sentía. En este momento yo estoy disfrutando de hacer ese trabajo. Es verdad que dejé un trabajo formal, por más de que era un trabajo muy creativo y todo, pero digamos de trabajar una estructura de una productora grande y qué sé yo, y estoy como disfrutando de ese volver a reconectarme con otras cuestiones, de poner los tiempos, de poder estar libre, no sé, con los actores con los que trabajé. Me ha tocado acompañarlos a proyectos afuera, a viajar, y también poder estar en algún momento con ellos, y todo eso me lo permite mantener una estructura en la cual lo sienta muy personal. Eh, no es que que me voy a quedar solo con muy pocos, tal vez hablamos dentro de un par de años y es distinto, pero hoy lo siento así,
y como no está mi ansiedad en ver si tengo que sumar a alguien más. Sumaría a alguien más, pero solo cuando sienta que es así. Yo no quiero como adelantarme a un proceso. Claro. Trabajo con tres que me satisfacen mucho y estoy contento, y ahora estamos todos encerrados en nuestras casas, o sea que lo que quiero es volver a conectar con los proyectos en los que ellos estaban y con los que iban a estar. Entonces es como que especialmente que llevo un mes acá, lo que más quiero es reconectar con todo eso y que poder poner en marcha todas esas otras cosas. Javi, nos quedan 7 minutos y necesito hacerte una pregunta. Me han pedido mucho que si les das, bueno, una pregunta, que si realmente el self-tape sirve para Sí, escoger actores. sirve. Ok, Sirve. Bueno, es algo que empecé a escuchar mucho cuando nos conocimos en Lisboa, un encuentro que nos invitaron a vos y a mí y a otros directores de casting, que los directores de casting que participaban ahí, europeos y americanos, estaban ya hace varios años a full con este tema. ¿Por qué digo que sirve? Creo que es un buen approach. Esto amplió mucho la búsqueda para que actores de otros lugares, como globalizados, puedan acceder a proyectos. Yo tengo ahora unas experiencias muy concretas desde este lado que sí digo que sirven. Eh, Tal vez no son definitorias. Tengo que decir que, por ejemplo, conozco proyectos donde son un primer contacto y tal vez un segundo, un tercer contacto, dejado de llegada la lejanía, pero bueno, siempre existe después, si hay mucho interés, el proceso en donde estas partes, actor, director o producción, se van a encontrar en persona y van a tomar una decisión, digamos, sobre algo un poquito más concreto. Pero creo que sirve y que como que las oportunidades del lado del actor hay que aprovecharlas todas. ¿Por qué no hacerlo? porque quería preguntarte eso ya para terminar como con esta pregunta antes de la recomendación. Javi, ¿qué tan bueno es tener el radar tan abierto en tantos proyectos? ¿Eso no hace que los actores pierdan el foco o es mejor enfocarse en su mercado local primero para poder después salir? Tú que tienes una visión muy internacional y sabes qué está pasando en Hispanoamérica, ¿es bueno estar tan abiertos o por ahora trabajar enfocándose en el país? Mm, Mira, yo no sé cómo es lo de tan abiertos, porque si me pongo a pensar en un actor que es que no le da el tiempo porque tiene que hacer 1000 pruebas para 1000 países, no lo creo, digamos. El actor sabemos que cuando no trabaja tiene mucho tiempo, que muchos lo utilizan muy bien, siguiendo formándose, etcétera, etcétera. Sí, digamos, pero creo que cerrarse no hay. El tema es no creer tampoco una fantasía, ¿no? Que uno hay una globalización de un montón de cosas. Creo que hay algo muy bueno para el mercado, digamos, de habla hispana, que es que tal vez empezamos a eso, a intervenir unos con otros mucho más, y eso sí es bueno, como con una misma lengua donde puedan estar incluidas las nacionalidades, porque hay mil historias que contar en donde están, donde todos tenemos amigos por todos lados, ahora, ¿no? Es como, y eso tiene que estar reflejado en la ficción, y eso da posibilidad que actores de distintos países estén juntos. Pero no, Sí. no, yo creo que hay que hacer el trabajo bien, para tu país, para lo que te puedas tener una oportunidad para hacer una prueba afuera, hacer todo lo que se pueda. Javi, recomiéndanos un libro, una Ah, película y una serie. me habías dicho, bueno, voy a decir, la serie, una que estoy viendo ahora en la cuarentena, que no está en Netflix para nosotros, para Argentina, que se llama Babylon Berlin. Estoy loco con esa Pegadísimo. serie. Te he visto en Twitter. Estoy desesperado todas estas noches. Llevo 2 semanas, terminé ayer la segunda temporada, me parece una maravilla y bueno, lleno de actores y personajes increíbles. Creo que sí, es una de las series así que más me enganchó en el último tiempo, así como las grandes, grandes, grandes series. La historia me fascina, entonces recomiendo esa, que es más fácil. También al principio de la cuarentena vi otra que se llama The Loudest Voice con Russell Crowe, que hace un montón que no es que era fanático de ese actor, de hecho me había Que sí. cansado un poco, y esa serie sobre Fox News, el canal de noticias, es realmente increíble también. No suelo devorarme las cosas, pero esa fue como un día y medio verlo todo. Libro lo guardé acá,
que es este, de la escritora Leila Guerriero, que es una gran escritora argentina, que escribe sobre un pianista, que es Bruno Helber, que lo pensé, pero porque es un libro que leí el año pasado, que me encanta, pero porque debe haber muchos actores escuchando, es como ella a través de la no ficción y escribir sobre este personaje y en otros libros que tiene, otro que se llama Una historia sencilla, que es una maravilla, cuenta cosas de la vida real, pero es como un gran estudio de los personajes. Este es increíble, entonces ese, si uno lee ese estudio, que entiendo que a veces un actor tiene que hacer sobre un personaje que existió o no, pero digo, encontrar todo eso que ella ve como periodista en estos personajes es bastante recomendable, además de que es un libro genial y con mucho sentido del humor para mí, y me queda una La película. película, Javi, Ah, tenemos 2 minutos. bueno, pensé cuál era El Club de Pablo Larraín. Es una película que a mí me encanta, El Club. Es una película chilena, de lo mejor para mí en castellano. Es una película con unos actores chilenos maravillosos. Y después una más vieja argentina que se llama en algunos lugares Señora Beba y en otros Cama Adentro con Norma Leandro, que es una película que argentina de mis favoritas de siempre. ¿Cómo se llama el libro? No, la película. No, no, El no, el libro, libro, es que se leía al revés, se ve al revés. Opus Helber. Opus Gelder. Ok, Sí. bien. Leila Guerriero es una gran periodista, escritora, escribe en El País, la encuentran a todos lados. Javi, gracias por regalarnos tiempo de tu domingo. Qué Bueno, gustazo volverte a ver. Nos tenemos que ver igualmente, muy pronto y gracias. Gracias por ese ojalá. tiempo y Bueno, todas esas anécdotas y aventuras. bueno, todos los que se están viendo, que se cuiden mucho, que se laven las manos, que no salgan si no tienen que salir y a ver cómo superamos todo esto. Bueno, beso Vale, grande. beso. Chao.